En esta presentación veremos las características de los seres vivos, la teoría celular, tipos de células, tipos de alimentación y la clasificación en reinos. ¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en un ser vivo? Lo más habitual es que imaginemos un perro, un gato, una planta quizás, que son los más conocidos, pero sin embargo existe una gran variedad de seres vivos más allá de las plantas y de los animales. También están los hongos, las algas, los protozoos, las bacterias, y la mayoría de ellos no se ven a simple vista. A pesar de haber una gran variedad de seres vivos, todos ellos tienen muchas características en común, pero empezaremos diciendo que todos están formados por unidades llamadas células. Según el número de células, los seres vivos se pueden clasificar en unicelulares y en pluricelulares. Los unicelulares, como su nombre lo indica, están formados por una sola célula. Ejemplos de unicelulares son las bacterias, algunas algas, algunos hongos, por ejemplo las levaduras, un grupo de organismos llamados protozoos, entre los que podemos mencionar a la ameba, el paramecio y el trypanosoma, que causa el mal de Chagas, entre los más conocidos. Los pluricelulares, como su nombre lo indica, están formados por más de una célula. Según el organismo, pueden ser miles de células o billones de células. Obviamente son los organismos más conocidos, pero hay otros que no son tan familiares, como las esponjas de mar, las medusas, los insectos o las algas. Este esquema pretende ilustrar que un organismo de estructura compacta como un hongo, en realidad está formado por millones y millones de células que se ven en el esquema de la derecha como unos bastoncitos alargados. En este caso, las células son muy similares entre sí, pero en otros organismos pueden llegar a ser completamente distintas. Este es otro ejemplo, para complementar al de la diapositiva anterior, el de una hoja, donde vemos que en un corte también está formada por células. Según la teoría celular, como dijimos anteriormente, todos los seres vivos están formados por células. Las células son las unidades estructurales y funcionales de un ser vivo. Son estructurales porque todos ellos están formados por células, y funcionales porque cada célula tiene vida, y por lo tanto cada una presenta las características de todo ser vivo. Por otra parte, toda célula proviene de la división de otra célula preexistente, es decir, una célula original, por división, da dos células hijas. Y si retrocediéramos atrás en el tiempo, en última instancia, toda célula proviene de un antecesor común, en el momento en que se originó la vida, hace aproximadamente 3.500 millones de años. Existen dos tipos de células, las eucariontes y las procariontes. Si bien existen diferencias entre ambos tipos, veremos primero las similitudes, es decir, qué tienen todas ellas en común. Por empezar, todas tienen una membrana plasmática, que es el límite de la célula. En su interior encontramos el citoplasma. También encontramos el ADN, donde está la información genética responsable de las características de las células, y los ribosomas, que son unas estructuras que acá se ven como unos puntos azules, en donde las células fabrican sus proteínas. Entre las diferencias entre ambos tipos de células, vemos que en las eucariontes el ADN está dentro de un núcleo, que es una estructura formada por membranas. En cambio, en las procariontes el ADN está suelto en el citoplasma. Por otra parte, vemos en las eucariontes la presencia de compartimientos, que son estructuras delimitadas por membranas, donde la célula realiza distintas funciones. En este caso vemos el sistema de Golgi, el retículo rugoso, el retículo liso, la mitocondria, el lisosoma. En la procarionte no existen estas estructuras, sin embargo, las procariontes pueden realizar las mismas funciones que las eucariontes, solo que las realizan no en organelas, sino directamente en el citoplasma o en la membrana.
Otras diferencias es que en las células eucariontes puede haber a veces una pared celular por fuera de la membrana plasmática y otras veces no. En este ejemplo vemos una célula vegetal arriba a la izquierda con pared y una célula eucarionte animal abajo sin pared. Las procariontes, por el contrario, siempre tienen pared celular y a veces por fuera de esta hay otra estructura llamada cápsula que no se encuentra en las eucariontes. Con respecto al material genético, las procariontes tienen una sola molécula de ADN circular donde está toda la información genética de la célula. También puede haber otras moléculas más pequeñas, llamadas plásmidos, que no están mostrados, que tienen información adicional, pero lo básico es una sola molécula de ADN. En cambio, a la derecha vemos que una célula eucarionte tiene varias moléculas de ADN y que estas moléculas son lineales. Por otra parte, vemos que estas moléculas lineales están enrolladas en unas proteínas llamadas histonas. Si volvemos hacia la izquierda, vemos que la célula procarionte no tiene histonas, por lo tanto el ADN se lo llama desnudo. Por último, como dijimos anteriormente, en procariontes el ADN está en el citoplasma, mientras que en eucariontes está dentro de un núcleo. Todos los seres vivos necesitan alimentarse para obtener materia y energía. Según el tipo de alimentación, los seres vivos se clasifican en heterótrofos y en autótrofos. Los heterótrofos son aquellos seres vivos que obtienen el alimento del medio ambiente. Dicho en otras palabras, comen a otro ser vivo. Los heterótrofos son los animales, los hongos, algunos protistas del grupo de los protozoos y algunas bacterias. En cambio, los autótrofos no comen, sino que fabrican su alimento a través del proceso de fotosíntesis. No es cierto esa creencia de que las plantas comen por las raíces. Las plantas carnívoras tampoco comen en realidad. Hacen fotosíntesis, obtienen minerales de los insectos, pero no viven de ellos. Otros organismos autótrofos son algunas bacterias y las algas. Sobre la base de las características que vimos en las diapositivas anteriores, se propuso una clasificación de los seres vivos en 5 grupos denominados reinos. Las bacterias integran el reino Monera, los protozoos y las algas el reino protista, los hongos el reino fungi y finalmente los vegetales y animales los reinos planta y animal respectivamente. Los criterios tomados para la clasificación en reinos son los que estuvimos explicando hasta el momento: el número de células, el tipo de células, el tipo de alimentación, la ausencia o presencia de pared celular y también la composición de la pared celular. Acá tenemos un esquema con las características principales de los reinos. En los reinos donde hay solo organismos unicelulares, dibujamos una sola célula, mientras que en los otros hay esquemas de un uni y de un pluricelular. En cada reino se indica el tipo de célula, el tipo de alimentación y la presencia y composición de la pared celular. Vemos que solamente los Monera son procariontes y el resto son eucariontes. Acá vemos que los unicelulares son los pertenecientes al reino Monera, todos los protozoos y algunas algas, que son del reino protista, y también algunos hongos, como vimos de ejemplo las levaduras, entre otros. En cuanto al tipo de alimentación, vemos que los autótrofos son algunas bacterias, las algas y las plantas. Todos los demás reinos son heterótrofos. Y por último, la presencia y composición de la pared celular. Los Monera tienen una pared de una sustancia llamada péptidoglucano. Luego, las algas y las plantas tienen pared de celulosa y los hongos tienen pared de quitina. El resto no tiene pared celular. Entonces, hagamos un breve ejercicio. Si de repente nos encontráramos con un organismo extraterrestre que fuera eucarionte, pluricelular y heterótrofo, ¿a qué reino podría pertenecer? Ese supuesto organismo podría pertenecer al reino fungi o al reino animal. Son los dos únicos reinos cuyos miembros son eucariontes
heterótrofos y pluricelulares. Por último, veremos otras características de los seres vivos. Crecimiento y desarrollo. El crecimiento es el aumento del tamaño. Los pluricelulares crecen porque aumenta su número de células. Los unicelulares también crecen, pero no se dividen, lógicamente porque son solo una célula. Además de crecer, los seres vivos también se desarrollan. Esto significa que a medida que las células se dividen, se van especializando en diferentes funciones, dando origen a los órganos y partes que conforman un individuo, como las extremidades, los ojos, el corazón, etc. La irritabilidad es la capacidad de reaccionar ante un estímulo. Por ejemplo, una persona que retira la mano del fuego, una planta que crece hacia la luz, o las raíces que lo hacen hacia la humedad. Y la homeostasis es una característica que tenemos los seres vivos de mantener las condiciones internas relativamente constantes a pesar de las variaciones en el exterior. Por ejemplo, los animales de sangre caliente son capaces de mantener la temperatura constante. En el hombre es de 36 grados y medio, a pesar de la temperatura externa, que puede ser de 40 grados o de 10 grados bajo cero. Lo mismo ocurre con la presión, la cantidad de agua, la concentración de sales, es decir, mantenemos esas variables dentro de un rango.